Bien, voy a pedir un minutito más de paciencia, que Formosa está con mala señal y están tratando de entrar, perdonen que estaba en eso, y no se están pudiendo conectar. Hay otros hermanos con luz cortada también y qué sé yo, y estamos viendo a ver de esperar un minutito más. Gracias por su paciencia. Buenas noches para todos los que nos saludé. Le quería preguntar a Walter Up, pelado, ¿cómo está tu papá? Hola, ¿cómo les va? Está así internado, está intubado y esperando respuesta a ver qué pasa. Estamos a todos los días, ¿viste cómo es esto? Todos los días esperando que nos digan el informe y hasta ahora sigue intubado, lo están tratando de despertar para ver cómo reacciona. Y bueno, estamos esperando que alguna noticia, si Dios quiere, llevarlo a casa y si no, ir a con el Señor. No estamos ahí con las horas, cada hora que pasa, esperando un poquito. ¿Pensás viajar este fin de semana, Wal? No te pregunté yo. Y estamos, no sé, no sabemos qué hacer porque como puede ser para largo, no sabemos el tiempo, no sabemos qué hacer. Mi mamá está muy tranquila, pero como está internado en Paraná, que es la capital, se hace un poco largo el tema de ir y venir y está mi mamá sin vehículo, entonces no sabía qué hacer. Si nos vamos el sábado un ratito hasta el domingo, el lunes, no sé. La verdad que no, estamos ahí dudando un poco y si nos vamos, si yo me voy solo, tengo que volver a buscar a la familia, o sea, no sé bien qué hacer. Claro. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedir por tu papá y también que te dé sabiduría, igual, en estas horas. Amén. Gracias, gracias. Bueno, me dicen de Formosa que es por el momento imposible. Que me quede tranquilo y que larguemos. Le agradezco a ustedes la paciencia. Señor, bendecimos tu nombre esta noche y te damos gracias por este encuentro. Gracias por esta inquietud que hay en nuestros corazones con tu palabra. Muchas gracias, Señor, que tu paciencia, tu misericordia nos rodea y nos acompaña y queremos más de tu verdad, Jesús. Queremos pedirte por Caro, que hoy la escuchamos, darte gracias más que pedirte. Gracias primero por el testimonio de tu persona en ella. Gracias, Señor, porque te vemos obrar no solo en esto, sino en todas las áreas de su vida y nos edifica y nos anima a seguirte, Señor. Muchas gracias. Y, Señor, pedirte por Davicho, por David App, por el papá de Walter. Señor, que se cumpla tu perfecta voluntad. Sé que es lo que espera Walter,
su familia, ellos te creen y tienen la paz de los hijos tuyos en estas situaciones. Y también pedimos para Walter, Señor, que le dé sabiduría a vos, Señor, en esta incertidumbre, los libres de torpezas, como haces con cada uno de nosotros. Tu gracia sea derramada, Señor, y Él reciba tu guía para cada decisión y tu paz. Señor, que tu guía sea confirmada con paz en estas horas para glorificar tu nombre. Muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, que nos haces bien en cada paso que damos. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, familia, otro encuentro que dispusimos para este tema de estudiantes de la Biblia. Nos alegra que aclaramos a todos que este es un encuentro bien voluntario para los que verdaderamente estamos haciendo esto. Hay otros hermanos que no lo hacen, pero tienen otras prácticas, tienen otros hábitos, así que nos alegramos por esta inquietud que Lucas recibió en su corazón. Él nos contó que fue a través de Evangevaldo que él descubrió que la palabra es la única que tiene el poder de transformarnos, es la única que puede producir a Cristo, porque la palabra es Cristo. Y de esta manera estamos siguiendo al Señor y haciendo esta práctica que nos está haciendo tanto bien a cada uno de nosotros. Ahora en la congregación en San Miguel vamos a hablar del Espíritu Santo. Y tenemos carga por los dones y por todo esto, y tampoco es mío el pensamiento, pero el derramamiento del Espíritu Santo, el poder que tantas veces es comunicado como un río, el cauce de ese río es la palabra, porque si no el río se desmadra, se va para un lado que no se tiene que ir. La palabra es la que nos va marcando esa dirección. Entonces por eso es que tenemos este entusiasmo, que nos alegra lo que está pasando con nuestros hijos en nuestra casa, que conocen mucho más que lo que nosotros conocimos y que pueden mirar estos aspectos de Jesús y aprender como estamos aprendiendo en familia. Sé que hay mamás que se refuerzan con sus nenes chiquititos, que lleva paciencia, que somos tratados, pero nuestra esperanza, nuestra fe está puesto en todo lo que produce esa palabra en nosotros. Así que bueno, con esa inquietud es que estamos otra vez reunidos para ver cómo seguimos. Y ser honestos. Queremos ver a Jesús en su totalidad. Y cuando leemos Marcos vemos que Jesús, él predicaba, enseñaba y sanaba. Y están los tres aspectos y no podemos ser injustos. ¿Sí? Hay cosas de él que nos están faltando, lo tenemos que buscar. Pero el modelo es este, que estamos viendo en la Escritura y que queremos ir a fondo y que poder ver estas cosas de él en nuestra vida. Como a mí me impactó cómo enfrenta las cosas, cómo él va adelante, cuánto de él no tengo, cuánto como varón todavía no hay en mi vida y yo quiero de él. Quiero que el Espíritu Santo haga esta transformación. Él enfrentaba los problemas, enfrentaba las situaciones, y bueno, y cada uno debe tener un testimonio para poder contar. Hoy elegimos 3 testimonios, o 4, no sé bien, Lucas, ayúdame, pero tenemos a Tommy Monzón, que creo que está sin luz, así que no vamos a poder contar con el testimonio de él. Así que creo que teníamos a Lore Taibo, que se acaba de desconectar. No sé si tiene problema de conexión también, Lore, si estás por ahí. Acaba de salir y de entrar, Tom. Lore. Ahí está llegando Lore. Pará, date sonido. Ahí está, justo se nos apagó la máquina. Bueno, buenísimo. Bueno, yo me hice una ayuda a memoria. Dale, Lore, contanos.
Bueno, primero, 5 características que nos gustaron a lo largo de Marcos de Jesús. No sé si quieren que leamos los versículos, si no yo hice una pequeña reseña nomás. Marcos 3:1, para nosotros era insistente porque dice otra vez entró en la sinagoga, o sea, iba y seguía yendo. Así que fue insistente. Marcos 3:9 dice que le dio la orden a sus discípulos para que tuvieran siempre lista la barca. Entonces ahí vemos que es planificador. Pensó con anterioridad lo que tenía que hacer. Después, en Marcos 5:39, dice que la niña no está muerta a ellos, entonces estaba seguro, sabía en quién confiaba. Después, en 14:36, le pide al Padre que pase, si es posible, la copa de él, pero dice que es obediente, que se haga la voluntad de él. Y la quinta, que está en Marcos 14, 60 y 61, sabe callar a tiempo. Ante el sumo sacerdote les lo estaban ahí incriminando y él supo callar. Así que bueno, esas son primero las 5 características que nosotros quisimos resaltar, que trabajamos con ese todas las mañanas. Después, algo que nos gustó mucho de las cosas que dijo, está en Marcos 13, del 3 al 9, que habla de las señales antes del fin, y es una frasecita muy chiquita que en el 7 dice no os turbéis, y entendemos con esto de no tener miedo, que estas cosas iban a pasar, pero bueno, que era necesario que pasen y que nuestro corazón no se turbe y no tenga miedo. Después, algo que él hizo, nos gustó mucho en Marcos 6:34, dice que tuvo compasión de la gente y por eso les enseñaba. O sea que primero tuvo compasión y después les enseñaba. Esto en relación a las 3 preguntas. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué le sumamos? Como los que me conocen saben que ando caminando por todos lados con Esi y con Emma. Mientras íbamos caminando, íbamos con ese viendo qué características, 4 o 5, y tratar de darle el contexto de forma oral en las 15, 20, 30 cuadras que caminamos. Así que nos sirvió para hacer conversación de la caminata. ¿Qué nos pasó con la tercera lectura? Sentíamos que no sabíamos los capítulos de memoria. Cuando leíamos la tercera vez, dice, pero esto ya lo leímos, y nos llevaba después decir, pero pusimos esta característica ahora que la leemos otra vez, y volvíamos para atrás. Estas son. ¿Y qué entendimos? Que estas características de Jesús, que nos permiten conocerlo, son las características que Él quiere que nosotros tengamos, así que es todo un desafío. Y comprendimos, que la Biblia, con esto que pudimos ir analizando, es el manual para la vida cristiana, y que Jesús nos dejó su ejemplo sencillo. Con esto nos enseñó y nos muestra qué es lo que espera de nosotros. Así que este es nuestro resumen de Marcos. Bueno, vamos a dar un aplauso ahí a estos estudiantes. Che, vamos a dar un aplauso. Bien, gracias. Gracias, Lore. Muy bueno. Fran Zamorano, ¿estás por ahí? Buenas, ¿cómo les va? Escuchen un ruido de fondo porque parece que los vecinos están en un recital, así que... Genial. No se escucha. No se escucha, no se escucha, Genial. tranquilo. Está ya a punto de llamar a la policía. Como es, lo que a mí me gustó de Marcos, en sí, de todos los evangelios, algo que no había prestado atención, es sobre el interés que tenía Jesús hacia las personas. Ese interés de compartir cada momento de su vida con ellos, aparte de los tiempos que apartaba con su Padre en oración, en la intimidad, el resto del tiempo lo dedicaba a las personas, no solamente a los enfermos o a los endemoniados, a los que eran ignorados y marginados por la sociedad. También iba con los fariseos, con los que le criticaban y cuestionaban, con los que buscaban como humillarlo en cierto sentido, o con aquellos que lo querían usar como un medio para conseguir algo.
Es decir, él compartía esos momentos con ellos, reía con ellos, lloraba con ellos, buscaba estar entre las personas. Y es algo que tipo lucha contra mi propio desinterés, como ese es el proceso de transformación, que Jesús nos transforma. Está medio tildado en mi pantalla. ¿Se me escucha bien? Se te escucha bien, se te escucha bien. Buenísimo. Ejemplos bíblicos de lo que hablo puede ser, por ejemplo, en San Marcos capítulo 6, en el pasaje alimentación de los 5000. En el versículo 34 dijo, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entre esos 5000 podían haber gente que solamente están ahí para cuestionarlo, para criticarlo. Otros, como dije, que lo querían usar como un medio. Pero él tuvo compasión de ellas, porque vio que eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles. Y es algo que quiero que él transforme dentro de mí, de darme ese interés por las personas, de interesarme con ellas, de estar con ellas, de preocuparme por sus problemas y estar ahí. Así que bueno, eso es lo que me gustó de Jesús, de su personalidad, que bueno, que es la que tenemos que aprender. Amén. Gracias, Fran, muy bueno. Vamos a dar otro aplauso a este estudiante ahí que compartió en un grupo familiar. Me gustaría que abran Marcos 9. Vamos, Mateo, ahí, está atento ese estudiante de la Biblia. Vamos, Mateo, ahorita ahí, Vamos. Bueno, verdaderamente que tuve una ventajita, ¿no? Antes que me toque Marcos 9, tuve que juntarme con Ángel Negro. Y entonces él empezó a tirar todo lo de los estudiantes. Me dice, Diego, hay que meterse ahí, hay que estar con él, hay que preguntarle, porque dice, otra vez Jesús fue a la sinagoga, y tenemos que preguntar, ¿qué hacía Jesús en la sinagoga? Porque si dice otra vez, tenés que ir a leer si había ido en el mismo día. Entonces Jesús iba a la reunión. ¿Qué hacía en esa reunión? ¿Qué se hacía? Se cantaba. Bueno, el estudiante, y tenés que estar ahí, y bueno, gracias a Dios por mi vida, de estar cerca de estos hombres. Y entonces al otro día tocaba Marcos 9, y yo empecé, y le voy a leer 2 o 3 versículos, pero el versículo 2 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, los llevó aparte solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Así que yo me imaginé ahí como estos 3. Ustedes imagínense, dice que estaban espantados. Primero es que él le propone hacer una enramada a Elías y a Moisés. Yo no sé si Jesús cuando los abrazó, los saludó, le dijo, hola Elías, hola Moisés. Si no, no sé cómo se dio cuenta que estos 2 eran, no dice la Biblia eso, porque no sé que haya visto el perfil de WhatsApp o de Facebook de Elías y de Moisés, no sabía cómo eran ellos. Primera pregunta que me surgió. Pero lo otro, yo digo, me imaginé la importancia para ellos de lo que Jesús les quería decir después. Porque ellos están espantados, imagínense la situación, están espantados y ahora se nubla aparte.
y el cielo les habla. O sea, ¿cuánto habrá sido la atención de ellos de lo próximo que iba a decir? Bueno, ahí yo saqué, en este capítulo Jesús habla de la importancia de la fe, cuando sana al endemoniado, y el papá le dice, ayuda a mi incredulidad. Jesús después habla de la importancia del ayuno y la oración. Jesús después habla de que tenemos que ser servidor de todos. 2 veces dice, el que quiere ser el mayor servidor de todos. Después habla de dejar los niños venir a mí, esto ardió en mi corazón otra vez, prestar atención a los niños, fuimos a la plaza, hicimos evento y Dios me mostró que nos falta lo sobrenatural, que nos falta un montón de cosas, pero esto ya lo habíamos aprendido de él, de prestar atención a los niños. Después, el que no es contra nosotros, es con nosotros. Y a lo último, si tu mano, tu ojo te es ocasión de caer, yo tomé cosas para mí, pero me imaginé la atención de ellos de escuchar a Jesús. Así que los animo a esto, a que ahora Lucas nos va a hacer una propuesta, pero que nos pongamos ahí. Hay mañanas que hay más revelación que otra, no sé cómo es con ustedes, pero hay mañanas que uno está más abierto a recibir cosas de Jesús, a prestar atención a lo que Él dice. Pero me bendijo mucho Ángel con esto. Imagínate que estás ahí, imagínate que Él va a actuar, imagínate que Él va a obrar, y vos ponete ahí a escucharlo y Él te va a ministrar. Amén. Así que bueno, le damos lugar a Lucas para que nos presente lo próximo de lo que viene con nuestra guía para ser los estudiantes de la Biblia. Lucas, tenés el lugar vos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, hermanos. Bueno, la verdad que fue de mucha bendición escuchar a Fran, escuchar a Lore. Una pena que Tommy Monzón no se haya podido conectar, pero bueno, ya en algún otro momento pediremos más testimonios. Sí, tuve la misma sensación que decía recién Lorena, cuando leímos nosotros por tercera vez la guía de Marcos, nos daba la sensación como que ya sabíamos el libro este de memoria. Así que es una práctica muy buena el hecho de poder repetir una tras vez, no sé, leer un libro como Marcos o como Mateo, Lucas o lo que fuere, y es como que la palabra se nos va impregnando en nuestra mente y corazón. ¿Está bien? Pero bueno, ahí voy a poner un segundo la imagen. Vamos a seguir viendo acerca de la vida de Jesús. La vida de nuestro maestro que nos enseñó Rey, yo tengo la posibilidad de ponerte a vos como el hablante, como el principal, para que poder disfrutar de tu red, pero creo que también tengo manera de programarlo, ahí deben estar corriendo para ayudarme, para que te pongan a vos como todo grande. Acá. Dale, grande, Pini, menos mal que estás vos, ¿eh? Ah, bueno. Ahí me veo yo solo, pero bueno, está bien. Está, así, no sé, cambiamos la configuración para que los que tienen celu te disfruten un poco más. Dale, perfecto. Me encantó porque tu chomba combina con la presentación, estás divino, así que quédate tranquilo. Me faltan los ojos celestes para hacer como... Pero bueno, perdón, me fui del espíritu. Bueno, quería compartirles lo mismo que venimos haciendo todos. Gracias a Dios por estas guías que podemos aprender muchísimo más de Jesús. Y como Diego recién bien decía, Mateo 4:23, vamos a leerlo. A ver, ahí les agrando el cuadrito. Dice lo siguiente: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, Jesús tenía estos 3 aspectos: él enseñaba, predicaba, ¿está bien?
pero también sanaba. Eso es básicamente lo que podemos ver a lo largo de los 4 evangelios. Cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podemos ver que todo se resume en este versículo que recién acabamos de leer, que es Mateo 4:23. Quisiera que lo leamos de nuevo. Dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, él tenía estos 3 aspectos. No solamente enseñaba y predicaba a las multitudes y daba palabra de sabiduría y consejo, sino que también había una cuestión sobrenatural en él que nosotros queremos imitar. Y más adelante vamos a leer otros versículos que Jesús también promete que esto es para los que creen en su nombre. ¿Está bien? Bien, ¿cuál es la propuesta que vamos a tener a partir de este lunes? El lunes que viene, si no me equivoco, es lunes 4 de octubre. ¿Está bien? La propuesta va a ser leer 2 libros. Leer el libro de Mateo y Lucas. Mateo tiene 28 capítulos y Lucas tiene 24 capítulos. Hay un total de 52 capítulos. Tenemos un total de 52 capítulos. Así que cuando nosotros empecemos ahora en octubre, vamos a tener un total de 52 días para leer esta palabra, o sea, tanto Mateo como Lucas, porque a partir del día lunes vamos a arrancar con Mateo capítulo 1, el martes Mateo capítulo 2, y así sucesivamente, y cuando terminemos el libro de Mateo, comenzaremos por el libro de Lucas hasta terminarlo, que va a ser, vamos a terminar con esto fines de noviembre, o sea, va a ser todo octubre y hasta casi ya fines de noviembre, es un total de 52 días. ¿Está bien? Cuando nosotros empecemos la guía, que todavía no la tenemos, que gracias a Dios Esteban y Cele la están diseñando y ya para el sábado o el domingo la vamos a estar distribuyendo en PDF para que podamos todo imprimirla y ir marcando con crucecita el día que vayamos leyendo. Cuando empecemos con esto, la idea va a ser ver básicamente 2 aspectos de Jesús. Cuando todos nosotros hicimos la guía de Marcos, nos concentramos en 3 puntos. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Y cuáles fueron las características de Jesús? Eso es lo que nosotros acabamos de ver hasta hace poco. Pero cuando veamos esta guía, que es Mateo y Lucas, no vamos a ver esto que yo les acabo de nombrar, sino que vamos a ver estos 2 aspectos, los cuales tenemos inquietud en nuestro corazón. Un aspecto es que vamos a ver detalles de su espiritualidad. No sé, por ejemplo, cuando en un versículo dice, y se fue solo al monte a orar, por ejemplo, eso es un detalle de su espiritualidad. Y vamos a remarcar eso, y vamos a verlo, por ejemplo, cuando leamos Mateo capítulo 3, tal vez podamos verlo eso, y la intención sería anotar eso, los detalles, cuál es el detalle de su espiritualidad. Por ejemplo, Jesús iba a la sinagoga, eso es un ejemplo, es un detalle de su espiritualidad. A él le interesaba ir a lugares donde se oraba, donde se buscaba al Padre, donde se compartía la ley. Eso es un detalle de su espiritualidad. Entonces, tenemos interés, tanto en Mateo como en Lucas, poder ver esto. ¿Está bien? Y el otro aspecto que queremos ver es que podamos remarcar cuál fue su acción sobrenatural. Poder anotarlo, poder decir, sanó a la hija de Jairo. Salió poder cuando la mujer que tenía flujo de sangre tocó sus vestidos, su túnica, y él se dio cuenta que salió poder.
Eso es acción sobrenatural. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Yo ya los nombré verbalmente, pero siempre me gusta poder compartir algún versículo que podamos todos seguir y leer. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Eso está bueno, ya lo pudimos ver, está en Lucas capítulo 5, del versículo 12 al 16, y ahí se combinan estas dos cosas. Fíjense que ahí había un accionar sobrenatural, que él está sanando a un leproso, la gente lo empieza a buscar, porque su fama se extendía, pero yo esto lo marqué en negrita, esta parte, que dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle. Pero sin embargo, él no le interesó la fama. Él dice que dejó todo eso y se fue a orar al monte. Así que, bueno, él, sin lugar a dudas, que más allá del resultado, del milagro que podía ejercer sobre las personas, él priorizaba su comunión con el Padre. Otro versículo que quisiera compartir, bueno, acá yo ya soy medio chicato, denme un segundo que me voy a agrandar la pantalla porque si no lo puedo leer, es más chiquita acá la letra. Está en Juan capítulo 6, del 1 al 15. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Obviamente que él iba al monte a orar, ¿no? A tener conexión con el Padre. No le interesó tampoco la fama. Ahí podemos ver que el Señor tenía un orden de prioridades y la prioridad principal era su comunión con el Padre. Bueno, podemos ver que hay 2 categorías de milagros. Esto lo voy a pasar medio rápido y es sencillo de entender. Cuando vemos los milagros de Jesús, en primer lugar, Jesús hacía milagros sobre las personas.
ya sea que las personas fueran, no sé, liberadas de demonios o sanadas de diferentes maneras, ¿está bien? Jesús ejercía sus milagros y su poder de sanidad sobre las personas, pero también Jesús hacía milagros sobre objetos, sobre cosas. Por ejemplo, lo que acabamos de leer, la multiplicación de panes y peces, no sé, calma la tempestad cuando le grita al mar, transforma el agua en vino. Bueno, entonces, básicamente podemos ver dos tipos, sobre las personas y sobre los objetos, también sobre cosas. Lo que nos tenemos que preguntar nosotros es bueno, ¿qué hay de nosotros en todo esto cuando leemos el tema de los milagros de Jesús? ¿Qué cuestiones tenemos que aprender cuando leamos la guía de Mateo, o sea, el libro de Mateo y el libro de Lucas? ¿Y cuál es un poco la actitud que deberíamos tomar con esto de lo sobrenatural, que hay mucha carga por esto? Y yo creo que tal vez esta guía que vamos a hacer, esta grilla de Mateo y Lucas, está enfocada un poco a lo que Diego decía, que queremos ver en medio nuestro toda esta cuestión de lo sobrenatural. Y bueno, me permití anotar un pensamiento, es que tal vez, no quiero generalizar, no quiero decir que todo el mundo, sino algunos, tal vez algunos de nosotros, a lo largo de nuestra vida hemos hecho un versus entre estar en su presencia versus hacer milagros. Y esto, bueno, yo lo puedo notar mucho a veces en algunas canciones. Y bueno, yo puse canciones bonitas pero raritas, sin querer ser despectivo, sino con una buena intención lo puse esto. No hay mala intención ni hay intención de criticar a nadie, sino que por ahí muchas veces nosotros sin darnos cuenta cantamos algunas canciones o tomamos una actitud hacia lo que es lo sobrenatural o los milagros, tomamos una actitud que tal vez no está tan buena. Y a lo largo de muchos años, hemos cantado canciones como las que, no sé, las listé. No piensen en ningún artista porque no es esa la intención, sino que cada uno nos examinemos. Y tampoco estoy diciendo no las cantemos más las canciones, porque las canciones tienen buena intención, ¿está bien? Pero por ahí hacemos un énfasis. Y bueno, por ejemplo, algunas canciones que solemos cantar: no quiero panes y peces, no busco los dones, no busco la unción, no quiero ser de los que reciben el milagro, quiero solo estar en tu presencia, solo quiero estar contigo. No sé, y no quiero más. O sea, yo solamente quiero estar con vos. Son músicas que están buenas, ¿está bien? Son músicas que están cargadas de emoción, de mucho sentimiento, y quien se inspiró en estas canciones, que seguramente son músicos que saben música, porque sinceramente yo nunca compuse, así que bueno, a mí por lo menos me supera. Pero sí es cierto que hemos hecho un versus, o por ahí quien compuso esa canción, esa melodía, tal vez se basó un poco en la realidad de la iglesia, que no hay milagros en medio nuestro, o no suele ser algo fuerte en medio nuestro. Pero yo solamente quiero imaginarme una escena, ¿está bien? Y no quiero caer en la herejía. Pero para dar un ejemplo de la importancia de lo que estamos hablando, de esto de los milagros y de los dones y del anhelo que tenemos que esto sea una realidad en medio nuestro. Yo me imaginé esta situación. Acabamos de leer recién de la multiplicación de los panes y peces. Habían 5.000 varones, dice. O sea, siempre se calcula que por cada varón había una mujer y por lo menos 2 o 3 chicos. Así que habría una multitud entre 15.000 y 20.000 personas, más o menos, en eso que acabamos de leer. Hacía 3 días que estaban con Jesús.
tenían hambre, se morían de hambre. Y bueno, y los discípulos le dicen a Jesús, bueno, despedí a esta gente. Pero la gente tenía hambre y Jesús empieza a multiplicar los panes y los peces. Imagínense si de repente, no sé, si Felipe lo para así a Jesús y le dice, no, pará. No quiero los panes y los peces. No quiero el milagro. Solo quiero estar en tu presencia. En medio de esa multiplicación donde había necesidad, donde la gente quería comer, ya no quería escuchar la palabra, quería comer. El solo hecho de pensar eso, me imaginaría que de repente Pedro le diría, no, mira, Felipe, me parece que estás desubicado, me parece que en este momento está bien, queremos la presencia de Jesús, pero también necesitamos que haya milagros, también estaríamos necesitando que esto ocurra. Y así unos cuantos ejemplos. El que usted quiera, o sea, lo que ustedes quieran imaginarse, imagínense si alguno de sus discípulos le diría a Jesús, no, mira, esto no me interesa, solo quiero estar en su presencia. O solamente, o cuando está por resucitar a la hija de Jairo, nos hubiésemos perdido de una resurrección porque uno de sus discípulos le hubiese insistido que solamente hubiese querido estar en su presencia. Yo parece que estoy ironizando, o parece que me estoy burlando de alguna situación, pero verdaderamente es una carga. O sea, es verdad, queremos estar en la presencia de Jesús, queremos estar en la perfecta voluntad de Dios, no queremos vivir de los milagros y de los dones, pero esta es una necesidad en medio nuestro, ¿está bien? Es una necesidad y no deberíamos ignorar que Jesús, como recién decíamos, predicaba, enseñaba y sanaba. Él tenía estos tres aspectos y nosotros no podemos perdernos de esta bendición. ¿Está bien? Deme un segundo porque me digo que me perdí. Bueno, entonces esta filimina o esta ficha ya pasó. ¿Cuál es nuestro desafío? Bueno, nuestro desafío es creer, justamente, creer que todo lo que hizo Jesús, también nosotros lo podemos hacer. Eso es lo que ese es nuestro desafío. Si Jesús lo hizo, si sus apóstoles lo hicieron, nosotros también lo podemos hacer. ¿Se acuerdan de los dos guardarray que siempre Daniel Divano nos enseñó? Está Jesús y los apóstoles. Jesús lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Sus apóstoles lo hicieron, lo podemos hacer. Y lo mismo con lo que dijeron. ¿Está bien? Entonces, Jesús en Marcos capítulo 16 hace una promesa y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16. Podemos ver también Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, estas son promesas de Jesús para sus discípulos, pero también para nosotros que somos la iglesia postrera. Pablo mismo, en 1 Corintios 2:4 dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, fíjense que no solamente había predicación, que no solamente había enseñanza, sino que también había poder sobrenatural, tanto en Jesús como en sus apóstoles. ¿Está bien? La pregunta es, ¿cómo llega todo esto a nuestras vidas? Y bueno, todo esto a nuestras vidas no llega por sí mismo. O sea, nosotros no... hay una expresión que decimos que no podemos soplar y hacer botella. Y ya está. Esto no es soplar y hacer botella. No es que bueno, listo, ahora voy y empiezo a sanar enfermos. Lo que tenemos que hacer
es buscar al Señor a través de su palabra, a través de la oración, saber cuál es su voluntad en nuestras vidas, pero obviamente meditar mucho. Cuando leamos Mateo y cuando leamos Lucas, hermanos, prestemos mucha atención. A mí, por lo menos Marcos, me impactó la cantidad de milagros que hizo Jesús. Yo no sé si a ustedes esto les impactó, pero por lo menos yo quedé muy impactado. ¿Está bien? Ya estamos cerca de terminar. Esta es una charla cortita, no los quiero dormir ni aburrir. Pero quiero que veamos unos tres últimos ejemplos. ¿Está bien? 3 últimos ejemplos y terminamos. Estos 3 últimos ejemplos lo podemos ver, el primero lo vamos a ver en Hechos. ¿Está bien? Este fue el apóstol Pablo. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo. Recién creo que le dije Pedro, pero no era Pedro, era Pablo. ¿Está bien? Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Bueno, después pueden leer si quieren Hechos 14, cómo terminó toda esa situación. Lo terminan apedreando, tanto a él como a Bernabé, porque pensaban que eran dioses, y Pablo mismo dice, no, nosotros no somos dioses, lo hacemos en el poder de Jesús, y ahí lo apedrean y por poco lo matan a Pablo. Pero bueno, hasta ahora vemos todo éxito, ¿está bien? Vemos sanidad por todos lados, vemos milagros de Jesús, acá acabamos de ver una sanidad que hizo Pablo, obviamente en el nombre de Jesús, pero me llamó la atención este pasaje, que lo vamos a leer ahora. Pablo le está mandando una carta a Timoteo, y en 1 de Timoteo 5:23, Pablo le dice a su discípulo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Fíjense que Timoteo era discípulo de Pablo, pero sin embargo Pablo le está recomendando una medicina que es el vino. Bueno, yo no soy médico, pero se ve que el vino hacía un buen efecto en el estómago para lo que él tenía, esa enfermedad específica. Pero Pablo no le impuso las manos. O sea, la enfermedad de Timoteo siguió estando. O sea, a pesar de que Pablo sanó a este hombre en Listra, y podemos ver un millón de milagros en Hechos, bueno, en los Evangelios, a través de Jesús, y a través de toda la palabra, o sea, en el Nuevo Testamento, a pesar de los milagros que hemos leído o que podemos ver, sin embargo, no se cumple esto en todo el mundo. O sea, necesariamente no es que todo el mundo va a ser sanado. Por lo menos Timoteo tenemos registro como que no fue sanado. Y otro pasaje que me llamó la atención está en 2 Timoteo 4, 19 al 22, cuando Pablo ya se despide de Timoteo. Dice, saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. O sea, Pablo lo dejó tirado a Trófimo. Pobre Trófimo Pobre Trófimo no pudo ser sanado. Dijo que lo dejó enfermo. O sea, así como estaba, se quedó. ¿Por qué yo hago esta aclaración? Porque la intención no es esta, decir, bueno, listo, ahora vamos a leer Mateo, vamos a leer Lucas, y el Señor tiene el compromiso de, no sé, ahora todos nosotros vamos a salir a sanar, o echar fuera demonios y un montón de cosas más. La intención, en primer lugar, es ver lo sobrenatural de Jesús, pero también orar. También, como les mostré recién en la ficha, esta ficha la volví a repetir, tenemos que tener búsqueda de Dios, saber cuál es su voluntad. Y con toda humildad rogarle al Señor, decirle, Señor, la verdad es que este aspecto de lo que es la parte sobrenatural tal vez nos falte.
Y leer con fe, leer que estas señales seguirán a los que creen en su nombre, como dice su palabra, y que esto también es para nosotros. Amén. Así que bueno, hice un breve repaso de lo que son los milagros. Bueno, acá está mi agradecimiento por haber escuchado un poquito todo esto. Y el desafío es este, leer un capítulo por día y empezar este lunes que viene, que es lunes 4. Y bueno, estarán todos recibiendo la guía en PDF entre el sábado y el domingo. Amén. Bueno, amigo, te doy el micrófono. Bien, Lucas, gracias. Muchas gracias. Por favor, no sé si está Esteban, si pudieron entrar o no, o Lucas, de que podamos recibir las guías a tiempo, así el lunes 4 podemos arrancar. Verdaderamente la disposición de Ángel estuvo, pero bueno, es como la facultad, miren, hoy hay menos participantes, es como que vamos pasando los filtros que van poniendo en la facultad, pero no es una promesa vana de político, pero prometemos para el próximo contar con Ángel, porque verdaderamente no hicimos el tiempo para ir a estar con él. Ángel nos va a meter un poquito también en la geografía, en aprender a sacar algunas cositas que todavía no tuvimos con él, así que... Diego, sí. esta es la clase introductoria, la charla introductoria al CBC. Claro, claro. Así que es lo único que estamos haciendo, pero estamos, por lo menos para no quedar tan desubicados, cuando Ángel nos dé la charla de él para la próxima etapa de los estudiantes de la Biblia. Bueno, familia, agradecemos, quiero pedir a Laura, la esposa de Lucas, ahí, si puede orar para cerrar, y agradecemos a todos el tiempo que dispusieron para ahora, y gracias, Lucas. Bueno, oramos. Jesús, gracias por estar con nosotros este ratito, Señor. Gracias por poder aprender de vos y por este desafío de seguir leyendo la palabra y buscando, Señor, ser más como vos. Te necesitamos mucho y estamos con expectativas de lo que vas a hacer en medio nuestro y te rogamos que aumentes nuestra fe, Señor, para ver milagros y verte obrar en medio nuestro, por tu misericordia, Señor. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Amén. Amén. Bueno, familia, muchas gracias, saludamos un poquito. No sé sacar a Lucas de principal, así que Lucas, saluda a vos principalmente. ¡Ah! Y hasta la próxima. Nos vemos.